la primera causa de muerte en España ya no son los infartos, sino son los tumores o los cánceres. El cáncer es una enfermedad que está muy relacionada con el envejecimiento celular. No es normal que personas de menos de 50 años tengan cáncer. La vida moderna te enferma. Hay muchas personas que se creen sanas y no lo son. Personas que se están tomando una pastilla, 2, 3 o 4 todos los días no están sanas. Nosotros producimos células tumorales a diario y nuestro sistema inmune las elimina, igual que los virus, que las bacterias y cualquier otro agente externo. A nivel preventivo, fundamentalmente el ejercicio, la nutrición y la salud mental. El estrés es un depresor del sistema inmune. Si tú te alimentas bien y tienes una buena masa muscular y luego por lo que sea tú tienes un cáncer, vas a tener más probabilidades de recuperarte que si no partimos de una buena base. ¿Cuál sería la mejor alimentación para prevenir el cáncer? Tú no puedes recomendar lo mismo a un deportista que a una persona que es sedentaria. Yo lo de los alimentos anticáncer, vamos, ya digo aquí, no existe alimentación anticáncer, o sea, existe alimentación saludable. Metámonos en cuando ya tienes el cáncer, están los tratamientos típicos y eso se puede complementar con hábitos. Eso es. Ese es el tratamiento 100%. Si no, es a medias. Por eso es la oncología integrativa, porque al final no sustituye una cosa a la otra nunca. El tema de la prevención es importante y el tema de los hábitos durante la enfermedad también, cualquier enfermedad, porque los fármacos no curan, tapan síntomas. Bueno, un antibiótico sí, porque te mata una bacteria. Cristina Sánchez, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, porque bueno, yo era real fooder ya desde hace muchísimo tiempo con mi cuenta personal. Y ahora que tengo cuenta profesional, pues más aún, así que yo encantada de compartir conocimientos contigo. Qué bien. Oye, para el seguidor Real Fooder que no te conozca, que sé que además no llevas mucho tiempo en redes y ahora lo estás haciendo muy bien, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy oncóloga y trabajo en la sanidad pública. Estoy en el Hospital de Guadalajara, antes estaba en algunos otros hospitales de Madrid. Y tengo, bueno, pues por parte personal, un proyecto desde hace mucho tiempo que es intentar aportar algo más que de lo que hace la oncología tradicional al tratamiento de los pacientes con cáncer. Entonces, pues por un lado me propuse el tema de la divulgación para poder hacer llegar estos conocimientos a más profesionales y a más pacientes y a gente que esté interesada en general. Y por otro lado la consulta privada, que tengo una consulta que inicialmente era mía personal online y ahora trabajo también en una clínica de Madrid, fomentando un poco todo lo que no se hace en la consulta del hospital público, desde resolver dudas, asesorar a los pacientes en cuanto a estilo de vida, aportar suplementos y bueno, pues la verdad que lo agradecen mucho y es un tratamiento más completo, entonces hago una oncología como más multimodal. Qué bien, sí, más integrativa. Sí. Bueno, dejaremos esa parte para la segunda parte de este podcast porque eso es más a nivel de tratamiento, ¿no? Uh-huh. Pero quiero empezar con la prevención del cáncer. Vale. Y lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que, bueno, realmente no es una enfermedad, son muchas enfermedades, pero la base de todas esas enfermedades es los cambios que se producen en el material genético de las células y que empiezan a dividirse de una manera que no es normal. Con el paso del tiempo ya se ha visto que no solamente hay un problema genético, sino también metabólico de esas células, ¿vale? Entonces se mezclan una alteración en cómo se dividen esas células y en cómo utilizan la energía esas células y cómo metabolizan los nutrientes, ¿no? Entonces al final todo eso desemboca en que crecen de una manera anómala y invaden todo lo que encuentran, invaden otros tejidos, se pueden meter en la sangre y llegar a hacer metástasis. Entonces, pues es una enfermedad que ha tardado mucho en verse cómo tratar realmente y la principal forma que hemos descubierto es ver que hay como unas rutas de división celular que nosotros pues vemos que están alteradas y que podemos atacar con medicación. Pero como digo, cada vez más se está estudiando el tema metabólico, que ya hablaremos de él. Y es una enfermedad que, bueno, pues da mucho miedo porque es verdad que no se conoce tanto, a pesar de que exista la oncología y seamos oncólogos, hay que ser honestos y muchas veces ponemos tratamientos que tampoco tenemos la certeza de saber cómo actúan en el cuerpo humano, porque la mayoría de estudios pues son en laboratorio, a nivel celular y molecular, me refiero.
Y bueno, pues es una enfermedad en continua investigación. Y digo que son muchas enfermedades porque no todos los tumores se comportan igual. O sea, que a pesar de que diga que esto es algo generalizado, de cómo estas células están alteradas, no es lo mismo un cáncer de pulmón, un cáncer de hígado, un cáncer de colon, un cáncer de mama, porque luego hay diferencias en cuanto a qué les pasa realmente a esas células dependiendo del órgano en el que se han empezado a alterar. Y también si hay esa, digamos, metástasis, ¿no? Que siempre hay mucho miedo, porque la metástasis, ¿qué es? La metástasis es el momento en el que, en lugar de el tumor quedarse en el lugar donde se ha originado, viaja a través de mecanismos de diseminación, que puede ser o bien la sangre o bien el sistema linfático, que son sistemas que conectan todas las partes del cuerpo, o bien por contigüidad a tejidos vecinos, invaden el resto de órganos. Entonces, si a través de la sangre pues llegan a otro órgano, se depositan allí, crecen allí, y identificamos que esas células vienen de otro órgano, porque si tú haces una biopsia, ves que las células que están en el hígado son del colon, por ejemplo. Entonces, el hecho de tener ya metástasis lo que indica es que la enfermedad está más descontrolada y ya es como que intenta evadir todos los sistemas defensivos que tiene el organismo. Entonces es como más complicada de tratar. El cáncer lo que hace es consumir mucha energía, provocar síntomas, dependiendo del órgano donde estén, altera la función de dicho órgano, tanto de donde se ha originado como de las metástasis. Entonces el paciente o la paciente va presentando síntomas en función de un poco todas esas alteraciones e invasiones que va teniendo con la enfermedad. Porque la sintomatología puede ser muy variopinta. Sí. Tenemos el tema de lo típico de la gente que busca un síntoma en Google y uy, tengo cáncer. Pero No. ¿por qué? Porque hay ¿cuáles son los síntomas típicos de un cáncer? No, a ver, o sea, la mayoría de síntomas que da un cáncer pueden ser patologías benignas también. Lo que pasa que, bueno, en función de la edad, de cómo se comporta el síntoma, de si no se quita, de si está generando más problemas, pues tenemos que ver si es una alarma o no es una alarma. En general es verdad que, salvo que el cáncer esté muy avanzado, los síntomas suelen ser muy específicos, porque un cáncer avanzado pues ya genera como mucho cansancio, pérdida de peso. Entonces eso es como ya algo, bueno, pues más quizás de situaciones más complicadas, pero realmente depende del órgano donde se origina, que tarda más o menos en dar síntomas. Pues puede ser un cáncer de mama, un bulto, o una secreción anómala de leche que no debería de segregar, por ejemplo, la próstata, problemas a la hora de hacer pis, de la micción, el cáncer de colon, pues heces con sangre o problemas del tránsito intestinal. A nivel cerebral, mareos, pero claro, todo esto pueden ser hemorroides, un mareo porque, yo qué sé, tienes dolor de cabeza. Entonces, claro... Fiebre, por ejemplo. Bueno, la fiebre no suele ser un síntoma oncológico. Fíjate que alguna neoplasia hematológica, que eso son pues linfomas, leucemias, sí que pueden estar más relacionados con eso, pero no, salvo que haya una infección asociada, porque puede pasar que por el sistema inmune deteriorado haya infecciones, o porque el cuerpo puntualmente, cuando está en situación avanzada también el cáncer, pues intente defenderse y haga en algún momento fiebre, pero no es lo más habitual. Interrumpimos esta interesantísima entrevista para recordaros que tenéis que suscribiros al canal de YouTube y que también tenéis un código de descuento del 15% en toda la web de Moulinex. Así que lo podéis aprovechar con el código podcast15 y tendréis descuentos de nuestra air fryer, de la batidora, de todas las recetas que utilizamos en redes sociales. Así que aprovéchalo. Tengo la impresión de que personas que tienen malos hábitos, incluso a lo mejor pueden tardar más tiempo en sentirse mal por los efectos del cáncer. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un fumador que normaliza una tos. Por supuesto. ¿A que sí, no? Eso puede pasar. Sí, y de hecho yo creo que es el ejemplo clave, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo llevo media vida con tos. O con cansancio, o imagínate. Con cansancio, porque hay gente que debido a la mala alimentación o el mal estilo de vida, pues yo que sé, piensa que tiene bajo el hierro porque tiene anemia y tal, y no consulta. Pues sí, es verdad que esas personas pueden tener más riesgo de tardar en consultar. Pero sí que es verdad que suele haber algo diferente siempre. O sea, por ejemplo, una tos de un fumador que son mocos y de repente aparece un hilito de sangre o varios o no sube bien las escaleras, igual no es un cáncer, pero hay que consultar por ello. ¿Acaba luego siendo un cáncer? Pues sí, ha habido un cambio. Entonces, todas esas personas que tengan un síntoma habitual que genere luego algún pequeño cambio en su vida que no tenían, deberían de consultar. De todas formas, vosotros, los oncólogos,
os derivan, ¿no? O sea, no diagnosticamos. No diagnosticáis, ¿no? O sea, el diagnóstico lo hace otro profesional de la medicina especialista en su campo y ya os lo da a vosotros, ¿no? Sí, a nosotros nos llegan los pacientes ya diagnosticados, como bien dices, y con la idea de empezar un tratamiento. Entonces, bueno, hay veces que un paciente que está en un seguimiento por un cáncer y por lo que sea luego tiene otro tumor, lo diagnosticamos nosotros porque entra dentro del seguimiento que le hacemos con las pruebas, etcétera, y al final pues se ha diagnosticado en oncología, pero si no, pues el especialista en cuestión nos lo deriva, el ginecólogo, el urólogo, el digestivo, cualquier especialista que detecte que los síntomas por lo que consultaba ese paciente acaban siendo un tumor y ya nosotros nos encargamos de tratarle, que también nos ponemos en contacto en los comités de tumores con cirujanos, con otros especialistas, porque igual no entra el tratamiento oncológico de entrada y entra más tarde o no llega a entrar, pero el oncólogo ya tiene ahí un papel. Hay tumores que se operan y ya está. Nosotros sabemos de su existencia, pero luego no los seguimos tanto en la consulta si no necesitan un tratamiento como puede ser la quimioterapia, la inmunoterapia, que es cuando ya es paciente oncológico y viene a la consulta de oncología. Recientemente en las noticias por el Instituto Nacional de Estadística han, digamos, indicado que la primera causa de muerte en España ya no son los infartos, sino son los tumores o los cánceres. Sí. ¿Esto por qué? Bueno, ya lo he visto. A ver, ya sabíamos y ya hemos comunicado en redes varias personas que nos dedicamos a la divulgación de salud que las cifras del cáncer están en aumento y que llama mucho la atención, que cada vez hay más pacientes jóvenes y tal. Bueno, hay como cierto descontrol en cuanto a la aparición de la enfermedad, a pesar de que luego hay más tratamientos y hay más investigación para que la enfermedad se pueda tratar y no sea tan dramático, ¿no?, la evolución que tenga. Pero es verdad que la mortalidad por cáncer acaba apareciendo porque es una enfermedad chunga. Es una enfermedad que genera muchos problemas y yo ahí sí que tengo un apunte, porque yo cuando vi la noticia y estoy al tanto de todo ello, a mí me falta el discernir si esas personas han muerto por cáncer o por una complicación durante el cáncer. Porque claro, hay personas que por lo que sea tienen un tromboembolismo o una infección o lo que sea, un sangrado, y no han podido pues llegar al hospital o ser atendidos, y si se hubiera resuelto hubiera seguido el tratamiento igual y hubiera vivido más. Pero bueno, al final las cifras son las que son, y eso quiere decir que como hay más casos de cáncer, también hay más mortalidad por cáncer, porque es una enfermedad que a día de hoy hay algunos casos que se curan y otros que no. Entonces, ya sea por complicaciones o porque la propia enfermedad acaba provocando el fallecimiento por la evolución que tiene, pues han aumentado las cifras. Pero porque hay más diagnósticos, básicamente. Hay más casos, hay más prevalencia, Exacto. más incidencia. Sí, hay gente que, bueno, también hay más diagnósticos, pero porque hay más casos. Es decir, Claro. No me vale que hace 50 años había los mismos casos que hoy, pero no se diagnosticaban. No. No. Eso ya, vamos, yo no me cansaré de decirlo, porque al final esto, o sea, tenemos gente anciana a día de hoy que está sana y no ha tenido cáncer, y el cáncer es una enfermedad que, si tú sabes cómo funciona metabólicamente y genéticamente, es una enfermedad que está muy relacionada con el envejecimiento celular. Entonces, no es normal que personas de menos de 50 años tengan cáncer. Eso no hay que normalizarlo. Me da igual si se diagnostica más o mejor. No puede ser que haya tanto diagnóstico de cáncer. O sea, que me parece bien que cada vez haya más técnicas diagnósticas y mejores tratamientos, pero tenemos que ser conscientes de que si sigue aumentando el número de casos, no es normal. Algo está pasando. Hay un porcentaje que es lo que se le llama la mala suerte, ¿no? El tema de la genética pura y dura, es decir, típico, que además muchos lo utilizan como para decir, ¿lo ves? Esto es imprevisible, ¿no? Sí. Típica persona joven que se cuida, incluso a lo mejor, yo qué sé, no ha tenido antecedentes y ahora tiene cáncer, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué porcentaje podríamos decir que es? Pues siempre se intenta decir, sobre todo en el ámbito en el que me muevo yo de la oncología integrativa, que es un 10%. 10% genes. El 90% es ambiente. Y el ambiente no es solamente que las células, por el hecho de estar el organismo en un estado de inflamación, de estrés oxidativo, que ya hablaremos luego de si no de estos términos, es decir, de que algo no funciona bien, al final esas células acaben desarrollándose mal, cambie su metabolismo y su material genético. Es que también hay una predisposición genética a que el ambiente
provoque una manifestación de esos genes de forma anómala, que eso es la epigenética. Entonces, en ese 90% se incluye eso. Hay personas que tienen un material genético, unos genes, una predisposición, que si van sumando factores y van comprando papeletas, van a desarrollar un cáncer más fácilmente que otras. Por eso hay muchas personas que son fumadoras toda su vida y no desarrollan un cáncer de pulmón, ni de vejiga, ni de páncreas, y hay otras que sí. Seguramente igual hayan tenido más boletos o más papeletas, o la carga genética también sea mayor. Pero lo que estamos hablando del 10% es la herencia que tú no puedes quitarte de encima, que sería, pues, bueno, para que todo el mundo entienda, aunque hay más variantes, el típico gen que es el BRCA, que heredan muchas personas, que, bueno, muchas, no es tan frecuente, pero que predispone a cáncer de mama y de ovario. Es tal la predisposición que se recomienda hacer una mastectomía, quitar las 2 mamas y quitar los ovarios. Eso es el 10%, eso es lo que es puramente genético. El resto, pues es que en parte se podría intentar, si se investigara más también sobre esto, se podría intentar prevenir esa activación epigenética para que dentro de ese 90% en lo que el ambiente tiene que ver, pues no acabara desarrollando tanta gente un cáncer. Además, ha aumentado el cáncer en personas jóvenes. Sí. Mi hipótesis es que, bueno, mis padres, por ejemplo, que tienen ahora 65 años, mis abuelos que han llegado a los 90... y los míos. Pues ellos no han tenido... Ellos con 10 años no estaban expuestos a muchos factores que hablaremos ahora, donde nosotros con 10 años sí estuvimos. Entonces, mi hipótesis es que probablemente ahora hay más gente de nuestra edad o de 40 años que tiene cáncer, pero porque ha empezado y ha nacido ya exponiéndose a una serie de factores y que le hace que aparezca más temprano, ¿no? Sí. O bien la herencia, como bien digo, de predisposición también se está dando, y eso es algo que hay que investigar, que todos tengamos una carga genética que nos predispone a enfermar más fácilmente porque estamos yendo en contra de la naturaleza con el estilo de vida que tenemos. Pero efectivamente lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, nunca ha habido tanto problema a nivel interno en el organismo como ahora, porque la vida moderna te enferma. Entonces, como estamos expuestos desde prácticamente el nacimiento a disruptores endocrinos, alimentación con conservantes, con determinadas sustancias que hemos normalizado, pues bueno, eso sumado a tabaco en adolescentes, el alcohol en exceso, los procesados y tal, pues al final ya es muy precoz la forma que tenemos de vivir mal, que son papeletas que compramos muy pronto, porque hay muchas personas que han vivido, pues como nuestros abuelos, una época de la guerra, en la posguerra, que bueno, que no había tanta disponibilidad de nutrientes, además de nutrientes, de alimentos procesados y tal, había alimentación más nutritiva, porque lo que comían, aunque fuese poco, nutría, luego los trabajos eran manuales, tenías que moverte más, no había tanto sedentarismo, entonces han empezado con la vida moderna más tarde, con lo cual enferman más tarde o no llegan a enfermar y por eso fallecen de vejez, pero es que nosotros hemos empezado muy pronto. Y es una vida robótica que no es saludable la que estamos teniendo. Uh-huh. De todas formas, también se confunde que es cierto que la esperanza de vida ha ido aumentando, pero por un lado porque se ha ido corrigiendo otras cosas a nivel de los avances de medicina, que ahí se corrigen esas muertes y por tanto se extiende la vida. Incluso al extender la vida no significa que no estés enfermo, es decir, precisamente muchos pacientes con cáncer viven sus últimos años de vida con esa carga de enfermedad, sí, y que se extiende su vida, pero no su calidad de vida muchas veces, ¿no? Entonces, tampoco es justificación que ahora tengamos mayor esperanza de vida que nuestros abuelos, de que estemos viviendo mejor, ¿no? Claro, o sea, con el tema del cáncer eso es más complejo de explicar porque cuando un cáncer no tiene curación en el sentido de que no te puedo operar ni te puedo quitar el tumor, pues damos un tratamiento de quimioterapia o de inmunoterapia y el objetivo es alargar la supervivencia con calidad de vida en el sentido de que como no dejas que el tumor tenga estragos en tu cuerpo, no vas a tener tantos síntomas, ni dolores, de hecho vamos a estar acompañando a los pacientes para que cualquier síntoma se trate, entonces alargas con calidad de vida dentro de lo que tú puedes, pero obviamente estás enfermo, porque es un cáncer que está ahí y que tú lo tienes como quietito, aletargado, para que no dé guerra, para que te deje vivir el tiempo que se pueda y que el fármaco haga efecto, no se haga resistente. Pero es que si hablamos de otras enfermedades
que también incluso pueden estar relacionadas luego con el desarrollo de un cáncer, hay muchas personas que se creen sanas y no lo son. Personas que se están tomando una pastilla 2, 3 o 4 todos los días no están sanas. Tienen una enfermedad cronificada. Entonces, tú te estás tomando pastillas para el colesterol, para el corazón, para la diabetes, pero no estás sano, porque lo que estás es bajo una medicación que te permite evitar que esa enfermedad siga dando la cara, pero la tienes. Entonces, claro, ahí entra un poco el debate entre cuánto es medicación y cuánto es el estilo de vida o la alteración en el organismo que ha provocado la enfermedad, lo que tú tendrías que focalizarte como médico. ¿Qué factores de hábitos de vida son los que, digamos, más contribuyen a este desarrollo de cáncer por la epigenética, es decir, por los factores ambientales? Bueno, pues a ver, yo siempre digo que hay 3 pilares fundamentales que son los típicos que en la oncología integrativa intentamos modificar, porque el objetivo siempre es, primero, entender que si ha habido un cáncer, en el organismo ha pasado algo para que haya un desequilibrio tal que el sistema inmune no elimine esas células, porque nosotros producimos células tumorales a diario y nuestro sistema inmune las elimina, igual que los virus, que las bacterias y cualquier otro agente externo. Y luego a nivel metabólico han pasado cosas también. Entonces, hay que intentar entender que ha habido un desequilibrio ahí que hay que corregir, ¿vale? Y luego, por otro lado, corregir ese desequilibrio también va a permitir que durante el tratamiento y durante el desarrollo de la enfermedad, el cuerpo colabore con la medicina en luchar contra la enfermedad. Entonces, es tanto a nivel preventivo como a nivel terapéutico súper interesante. Y a nivel preventivo, que es lo que estamos hablando, son fundamentalmente el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Y yo no sabría en qué orden ponerlos, pero sé que el impacto de la alimentación es muy alto porque son 5, 4, 3 veces las que comes al día y cada vez que comes es una oportunidad para darle algo bueno o algo malo a tu cuerpo. Pero luego a todo esto se tiene que sumar pues la exposición a tóxicos, que ahora cada vez está más de moda. Yo no me canso de ver en tus stories el tema de los microplásticos en la alimentación, vamos, que es tremendo porque estamos invadidos y todo eso también genera problemas y riesgo de mutaciones y riesgo de que las células acaben, ¿no?, generando pues una alteración en su material genético. Pero fundamentalmente esos 3 pilares de ejercicio, nutrición y salud mental son los que todo el mundo además podría intentar controlar y forma parte de un hábito. Entonces todo eso un poco junto sería como el cóctel Molotov del riesgo de cáncer. Abordaremos ahora el tema de la nutrición, el ejercicio, pero es que me interesa mucho también lo de la salud mental porque es cierto que por estrés sí. ¿Hay relación al cáncer? El estrés es un depresor del sistema inmune y como el sistema inmune es el que se va a encargar de detectar que hay una célula anómala y eliminarla, el estrés engloba muchas cosas. No solamente es estoy muy nervioso por algo y llevo así un mes y no, porque eso también es verdad que estar en alerta constante va a hacer que tu cuerpo, no solo tu sistema inmune esté bajo y no pueda percibir que hay alguna anomalía y repararla, sino que se están provocando también problemas metabólicos. La insulina, el cortisol, todo eso está relacionado y al final, como he dicho que el cáncer es una enfermedad metabólica, eso va a provocar que las células también tengan un metabolismo anómalo y acaben reproduciéndose mal. Pero es que también impacta el sueño, porque sabemos que hay una hormona que es antioxidante, reparadora y regeneradora, que es la melatonina, y tampoco la estamos teniendo en la vida moderna. Entonces al final se junta todo. Yo el estrés, siempre que pregunto a alguien por estrés, siempre digo, a ver, ¿qué es? ¿Estrés laboral? ¿Estrés personal? ¿Estrés de que no duermo? Porque hay mucha gente que dice que vive muy tranquila, pero es que duerme 3 o 4 horas. Entonces todo eso, claro que nos hace enfermar, y de hecho, por tú mucho que te cuides la alimentación y el ejercicio, tú puedes generar masa muscular haciendo ejercicio y cuidar tus proteínas y todo, pero es que luego si estás con una situación de estrés no vas a metabolizar bien los nutrientes. No puede tu hígado hacer el proceso de detoxificación adecuadamente. No vas a generar masa muscular y el músculo es un órgano súper importante. Todo eso porque el estrés está bloqueando todas esas reacciones que deberían de producirse. O sea que es muy importante. ¿Por qué dices que el cáncer es una enfermedad metabólica? ¿Qué significa eso? Pues porque cada vez más se ha visto que las células tumorales no solamente es que se reproduzcan de manera anómala, sino que tienen un metabolismo diferente a las células normales.
Las células normales pueden utilizar la energía de los 3 macronutrientes principales, que son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, en presencia de oxígeno, y también en ausencia de oxígeno pueden utilizar los hidratos de carbono, que es una reacción de fermentación como la que hacen las bacterias, que también la podemos hacer nosotros. Pero las células tumorales actúan en ausencia de oxígeno y lo que consumen es sobre todo glucosa. También se ha visto que hay otras sustancias como la glutamina, que también pueden ser un nutriente y tal, pero lo consumen de una manera anómala y generando mucho residuo, como el que se genera en las reacciones metabólicas de una célula normal, pero en cantidades normales e incluso beneficiosas, porque también pues estos radicales libres o desechos que se generan en el metabolismo sirven para algo cuando están en cantidades adecuadas, pues esto lo hace de una manera totalmente abigarrada, anómala y maligna. Entonces, se está viendo cómo esa parte metabólica de las células también viene influenciada por cómo se ha establecido el desequilibrio metabólico para que aprendan a actuar así. Entonces, al final está todo muy interconectado. Y digo metabólica también no solo por cómo las células utilizan la energía, sino porque se está viendo que lo que estábamos hablando de las hormonas y tal, los picos de insulina en exceso, el cortisol en exceso, todo eso impacta en el metabolismo y genera un estado de inflamación crónica, que tú también sabes de qué va esto. Entonces, esa inflamación crónica es fruto de un metabolismo que funciona mal y que al final las células sufren porque se están generando sustancias de desecho que no se eliminan, un aporte de tóxicos que no puede eliminar bien, y todo eso al final es metabólico, no es genético, e impacta. Entonces es un poco lo que estábamos hablando de los factores ambientales. Por eso al final es como que no solamente es el material genético lo que importa, sino cómo se comporta esa célula metabólicamente y cómo le influye el metabolismo global a esa célula. Entiendo, como ya hemos comentado, que el cáncer no es una única enfermedad, sino que son múltiples, pero parte de esas múltiples hay mucha relacionada con el tema de inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Es decir, hay un link muy, muy claro, se está viendo, donde si tú tienes tu cuerpo expuesto a estas citoquinas proinflamatorias, que, ojo, son necesarias en su justa medida, pero no cuando están ahí perennes, ¿no? Pues puede volver locas a estas células, ¿no? Claro, eso es por eso, por lo que sí que es también una enfermedad metabólica, porque hay que tener en cuenta que la inflamación crónica de bajo grado es como una situación de alerta del organismo, que realmente es de bajo grado porque muchas veces ni da síntomas, pero es inflamación y está provocando problemas. Entonces, todo esto está muy relacionado con el estilo de vida. Pero realmente a nivel celular y a nivel molecular tiene mucho que ver porque impactan muchos sistemas. La inflamación engloba muchos sistemas que tienen que ver con el equilibrio y lo que llamamos la homeostasis, que es el equilibrio interno. Desde el hígado, los procesos de detoxificación, las reacciones metabólicas, la inflamación mantenida, la liberación de citoquinas, como tú bien has dicho, debería de ser autolimitada. El organismo pierde la capacidad de parar esa situación, entonces están como segregando todo el rato sustancias que luego en las células también van a tener un impacto. La microbiota intestinal, que tanto tiene que ver con el sistema inmune, con el sistema nervioso, con la capacidad de absorber nutrientes, incluso el metabolismo hormonal. O sea, es que no nos podemos olvidar de los cánceres hormonodependientes, la importancia que tiene la cantidad de grasa que tiene esa persona, los disruptores endocrinos a los que se está exponiendo esa persona, y todo eso es metabolismo. Entonces, al final es inflamación de bajo grado porque el cuerpo está percibiendo que algo no funciona bien, pero se está adaptando a ello hasta que ya no puede más, porque está como canalizando toda la energía y todas las funciones hacia estar en reparación constantemente, y llega un momento en el que no puede más y ya no puede reparar más. Las células tumorales se forman, no las eliminan, crecen y al final acaba apareciendo un cáncer. Es que es como un poco cadena de cosas que se van sucediendo. Sí, además a nivel de décadas. O sea, que puede ser... Sí, incluso mucho tiempo, efectivamente. Claro, entonces al final también yo intento decirle a la gente que esto no sucede porque un día comas mal, ni te cojas una borrachera, ni nada. Al final, incluso la industria alimentaria, sí que es cierto, es muy cuidadosa con los ingredientes para que no sean genotóxicos a corto plazo, porque no hacen estudios a 10 años, ni 20, ni nada, ¿no? Entonces, claro, este tema del largoplacismo, que claro, si empiezas con un año, pues el largoplacismo puede ser los 30, ¿no? O los 40. Entonces,
pero es importante que la gente se conciencie de Sí. eso, ¿no? Que es importante que la gente se conciencie, pero sin miedo, porque es verdad que yo en redes sociales, ahora con el tema de la divulgación, intento ser un poco comedida con esto, pero tengo que transmitir mis conocimientos y mi experiencia y lo que yo sé que puede pasar en el organismo. Pero no quiero ni culpabilizar a nadie, ni a nadie meterle miedo, porque el cuerpo siempre tiene mucha capacidad de adaptación. Lo que pasa es que le forzamos mucho a la máquina. Entonces, al final, es una máquina que nosotros le damos un combustible, ese combustible lo utiliza en la medida que puede, pero ese combustible tiene que ser de calidad, no tiene que ser defectuoso, porque si no la máquina empieza a echar humo y va como intentando funcionar a trompicones hasta que se rompe y aparece una enfermedad que no tiene por qué ser el cáncer. Hay muchas enfermedades metabólicas de nuestro siglo, Claro. síndrome metabólico, con hipertensión, con el colesterol alto, con los infartos. Entonces, claro, pues la gente tiene que saber que todo lo que sea artificial, cómodo, fuera de la naturaleza, somos animales. O sea, eso a tu cuerpo no le va a venir bien. No pasa nada porque lo hagas de manera puntual, porque se va a reparar. Estamos en el mundo moderno, hemos llegado hasta aquí evolucionando en el mundo moderno, pero no lo puedes generar como un hábito. Porque, bueno, tú también has dicho que no hay estudios a largo plazo, pero es que tampoco haría ni falta, porque ya es sentido común. El cuerpo humano necesita algo que es natural, porque somos seres de la naturaleza. Y eso es lo que sí que sabes, que a largo plazo es seguro. Pero bueno, de manera puntual cualquier cosa, efectivamente, no debería de generarte ningún impacto. Sí, además, yo incluso como mi público es gente joven, muchas veces incluso me he concentrado, obviamente, los beneficios de cuidarse previenen enfermedades, entre otras cosas, varios tipos de cáncer, pero me concentro incluso en decir el bienestar que te provoca, ¿no? Porque hay gente que no percibe ese daño a largo plazo, entonces tienes que convencerle con algo a corto. Y digo, oye, pues si quieres algo a corto, es que comer, entrenar, dormir bien es algo a nivel de bienestar a corto plazo, ¿no? Sí, pero no sé por qué, claro, en este mundo es todo lo contrario lo que da bienestar a la gente, ¿no? Porque tú cuando le dices a una persona que tiene que comer sano, no le genera bienestar, porque dice, no me gusta esta comida. Entonces, eso es muy difícil, porque hay que intentar, no sé, como desaprender lo que hemos aprendido en la vida moderna y entender que no comemos por placer, ni hacemos ejercicio por estética. Es que comemos porque necesitamos nutrientes para funcionar y hacemos ejercicio porque hay un músculo que nos tiene que hacer movernos y tener un metabolismo equilibrado con eso. Entonces, si la gente llega a entender que formar parte de la naturaleza, como el resto de animales, es el placer de, bueno, pues tomar alimentos que sean con nutrientes, hacer ejercicio porque voy a estar sano, porque me gusta estar fuerte, en lugar de me voy a poner al gimnasio a tope para la operación bikini, o voy a comer solo los lunes y los viernes verdura porque el resto me encanta comer ese alimento tan palatable y tan procesado que venden en el supermercado y que encima no tengo que cocinar. Claro, hemos cambiado, porque como somos seres racionales o irracionales, porque ya ni lo sé, nos autosaboteamos un poco con eso. Y yo creo que tendríamos que intentar educar de otra manera para que la gente empiece a disfrutar de la vida natural, no de la real life, con la real food y con todo, ¿sabes? Sí, bueno, aquí influyen tantos factores, desde socioeconómicos, de adicciones. Claro. Yo siempre digo que todo empieza con la conciencia. Cuando tú eres consciente, y yo creo que ahí haces una buena labor tú como oncóloga, porque esa divulgación va a sembrar esa chispa de que mucha gente diga, oye, me estoy siendo consciente de que esto no me viene bien, y ahora empiezas a ponerle remedio y ya irás mejorando poco a poco. Sí. Y bueno, una de las cosas que también quería decirte, el real fooding siempre se ha basado en el bienestar, o sea, en comer comida saludable independientemente de tu peso. Es decir, que comer saludable, entrenar, descansar bien, es independiente del peso que tengas, como algo positivo. Pero no hay que obviar que el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo, y además importante, de muchos tipos de cánceres, ¿no? Sí, porque es una inflamación de bajo grado mantenida. O sea, la obesidad, simplemente por cómo un obeso se comporta metabólicamente, cómo no tiene flexibilidad metabólica, no consume grasas cuando debería de consumirlas, consume hidratos de carbono, se generan picos de insulina. La insulina es una hormona proinflamatoria cuando se generan picos de manera mantenida. Entonces, metabólicamente esa persona no está funcionando bien, pero es que el acúmulo de grasa
sobre todo incluso en las mujeres, también tiene un desequilibrio hormonal importante y bueno, y obviamente no solo es por estética, pero también. Entonces, al final, bueno, la gente, yo no estoy tampoco ahora metiéndome en el tema de la gordofobia o no gordofobia, pero hay que saber que no hay que criticar a nadie por su peso ni nada, pero sí que hay que ser conscientes de que hasta cierto punto eso no puede ser saludable. O sea, no por estética, porque la gente critica muchas veces a la gente que tiene sobrepeso o obesidad porque aparentemente no les gusta verlo. Y yo jamás criticaría a nadie por eso. Yo les criticaría por, oye, ¿sabes que tu salud puede estar deteriorada si continúas así y tienes un riesgo de padecer una enfermedad metabólica como puede ser el cáncer si esto se mantiene en el tiempo? Porque es que además se ha visto que el riesgo baja muchísimo y la flexibilidad metabólica se recupera y la inflamación baja cuando esas personas pierden peso, empiezan a hacer ejercicio, porque ganar masa muscular, alimentarse bien y tener esa homeostasis, ese equilibrio, es que, vamos, hay muchas personas que hasta han dejado las pastillas del colesterol. Es que es una evidencia y es calidad de vida también para ellos porque se encuentran mejor, salen del bucle de cómo me engordo, no puedo hacer ejercicio porque no me puedo mover bien, es un bucle de enfermedad. Sí, eso está claro. Incluso ya no hablamos solo de ese exceso de grasa, sino también de tener una baja masa muscular, también es problemático. Bueno, cuando se juntan las dos cosas, pues todavía peor. La llamada obesidad sarcopénica, que es muy frecuente. Y hay como una hipótesis que es como que obviamente el músculo es antiinflamatorio, genera citoquinas antiinflamatorias y todo esto, pero también una vez aparece el cáncer, como que una vez leí una hipótesis donde si partes de una buena masa muscular, le estás quitando esa energía que podría coger el cáncer, las células, para desarrollarse con más velocidad. No sé, algo me suena de que una persona con buena masa muscular, si le aparece un tumor, ese músculo va a privarle de energía a esas células. No es que les prive de energía, sino que se redistribuyen mucho mejor los recursos, porque el músculo es un principal regulador, como tú bien has dicho, de la inflamación, de las citoquinas y también pues, a nivel hormonal y a nivel del consumo energético. Entonces, no es que quite energía o ponga energía, sino que regula. Entonces, se ha visto que tanto por la microbiota como por el sistema inmune, pues todas esas cosas funcionan bien cuando tienes una buena masa muscular. Y yo siempre digo que nunca sabemos lo que nos va a pasar. Entonces, si tú te alimentas bien y tienes una buena masa muscular y luego por lo que sea, por cosas del destino, la mala suerte, como hablábamos, tú tienes un cáncer, vas a tener más probabilidades de recuperarte que si no partimos de una buena base. Entonces, ya no es quiero prevenir el cáncer o quiero prevenir esta enfermedad, es que es como pensar que tienes que estar adaptado o capaz de sobrevivir a cualquier cosa que te pase. Y lo vemos en los pacientes, vemos cómo hay pacientes que toleran mejor los tratamientos y los tratamientos son más eficaces cuando parten de un bagaje muy bueno en cuanto a calidad de la alimentación y una buena masa muscular. Los efectos secundarios son menores, con lo cual el tratamiento se mantiene sin parones, ingresan menos, tienen menos complicaciones, lo que hablábamos, baja la morbilidad y la mortalidad, porque te coges menos infecciones, tienes menos fracturas, tienes una calidad de vida mejor y más papeletas para que la cosa vaya bien. Entonces, es que no hay opción de no hacer las cosas bien. ¿Y por qué se pierde peso cuando uno suele tener un cáncer? Por el exceso metabólico de las células tumorales. De hecho, ¿Pierdes el apetito también? Bueno, sí, realmente para que, así un poco en términos que todo el mundo lo pueda entender, a pesar de que hay algo mucho más molecular y hormonal detrás, el cáncer es como que intenta saber dónde va a poder sobrevivir mejor y cuando lo descubre hace todo lo posible. Entonces, si tú tienes una baja masa muscular y tienes una mala nutrición, pero esas células han aprendido a vivir en ese ambiente en el cual ellas son las que dominan, pues al final es una estrategia perfecta. Entonces, tú no tienes apetito porque realmente si vas a consumir algo para tener energía, a esas células les da igual porque van a seguir consumiendo lo que encuentren a la mínima que tú comas y de una manera descontrolada. Si tú pierdes músculo, a esas células les va a dar igual porque van a seguir metabolizándose igual. Entonces, tú no tienes capacidad de defensa, que es lo que intento yo hacer también con mi labor fuera de la farmacología. El organismo tiene capacidad de defenderse, pero se le olvida o la va perdiendo con el diagnóstico y hay que restaurarla. Hay que restaurarla bajando la inflamación, con la nutrición, con el músculo, todo esto que estamos hablando, ¿no?
Entonces, no es tan así, porque esto es para que lo entienda la gente, pero como hay un metabolismo muy acelerado, el cuerpo se debilita mucho. A nivel hormonal, las hormonas del hambre y de la saciedad también se desregulan. Y bueno, es muy importante la pérdida de masa muscular porque es que se pierde más de lo que os podéis imaginar solamente por tener un cáncer de músculo. Por eso el consumo de proteínas debe estar muy regulado en el paciente con cáncer. Se tiene que intentar ajustar mucho todos esos macronutrientes, pero la masa muscular se pierde simplemente por el hecho de que las células tumorales tienen un hipermetabolismo y como cualquier esfuerzo que hagamos, yo que sé, una maratón o cualquier esfuerzo en exceso, consumes primero las reservas de glucógeno, la grasa y acabas tirando de músculo. Pues es como si fuera toda esa desregulación en menos tiempo y más intensa. Más intensa. Hablemos de nutrición. ¿Cuál sería la mejor alimentación para prevenir el cáncer? Alimentación real food. De verdad, es una mejor estrategia para todo y yo creo que tendríamos que tener una buena combinación con el ejercicio. O sea, a mí me parece que poner una dieta a una persona sin saber en qué mundo se vive, qué tipo de actividad lleva, es un error. Porque tú no puedes recomendar lo mismo a un deportista de élite en cuanto a hidratos de carbono que va a poder consumir con el ejercicio, las grasas y las proteínas que necesita para su masa muscular que una persona que es sedentaria. Entonces, una persona que es sedentaria y que come por placer, como estábamos diciendo, y se hincha de hidratos de carbono, eso en su organismo va a tener una repercusión porque esa energía no la va a utilizar. Entonces, no se trata de poner una dieta como generalista. Sería como un poco adaptarla a cada uno. Y si todo el mundo somos deportistas, hacemos lo que tenemos que hacer y vivimos bien, pues una alimentación equilibrada con el 1,5 gramos por kilo de peso al día de proteínas, con los hidratos de carbono adecuados, con las grasas y que sea de calidad. O sea, cuanto menos tenga la etiqueta, mejor, que eso yo también se lo digo a mis pacientes. Tú, si das la vuelta y tienes o tienes cosas raras y sustancias químicas, eso no es saludable. Para un momento puntual te vale, pero no te lo comas todos los días. Entonces, equilibrada, saludable, y yo también hago mucho hincapié, fíjate, en la rutina, en tener unos horarios, porque no está el cuerpo pensado para cenar a las 11 de la noche, y mucha gente lo hace. O para, yo qué sé, tener periodos de ayuno muy cortos, que, bueno, ahí nos podíamos meter en lo del ayuno intermitente o no, pero tener unas rutinas y unos horarios para que el cuerpo sepa cómo metabolizar, no volverse loco. O sea, horarios súper importante. Y eso también va mucho ligado al tema del sueño, del descanso. Del deporte. El deporte, que regula, al final se regula el organismo viviendo bien. Sí, yo precisamente eso, últimamente, aunque soy de hábitos buenos, a veces por mi día a día los voy cambiando. Y lo noto más que nada en mi energía. Es decir, oye, si entrenas todos los días a la misma hora, tu cuerpo se adapta. Sabe lo que viene. Exacto, a esa energía. En cambio, si le vas tal, pero bueno, lo importante es mantenerlo también en el tiempo, ¿no? Porque eso es otra, al final, el tema de alimentos anticancerígenos o la nutrición anticáncer y tal, mi opinión es que, y bueno, y siempre lo digo, basar una dieta alimentación, una alimentación con buena adherencia, ojo, sí, que la continúes, porque es que en hábitos no hablamos ni de semanas ni de meses, sino de un estilo de vida, ¿no? Basada en alimentación real, principalmente vegetal, ya con eso es lo verdaderamente preventivo contra el cáncer. Sí. Pero oye, ¿por qué no investigar en cositas de la comida real, de alimentos y tal, que, oye, clínicamente a lo mejor pueden prevenir también contra el cáncer? Eso también me parece bien, ¿no? Sí, o sea, bueno, de hecho, lo que hemos hablado del tema de la inflamación y la flexibilidad metabólica, ahora está muy de moda la dieta cetogénica, el ayuno intermitente. O sea, nuevamente yo creo que son herramientas súper buenas, pero que hay que saber a quién. Porque es lo que dices tú, si no va a generar adherencia y va a haber luego un efecto rebote y a largo plazo tú no mantienes una nutrición que sea nutrición, porque ya no es alimentarse, es que es nutrirse, es lo que hemos dicho. O sea, tú tienes que tener alimentos que vayan a ser buenos para ti a largo plazo. Pues eso es contraproducente totalmente. Entonces, sí que habría que ver un poco a qué esa persona está dispuesta a someterse, y también depende de su historia cultural y de dónde parte. No es lo mismo que una persona que viene de una familia donde se ha comido siempre muy mal y no tenga ninguna noción de nutrición, le tengas que cambiar todo de repente, que yo he tenido pacientes así y es imposible porque es que sufren, es que dicen, mira, lo dejo, sí, sí, sí. a que ya tengan cierto estudio ellos de, bueno, pues mira, en mi casa siempre se ha comido así, o yo he querido mejorar. Entonces, bueno, pero yo lo de los alimentos anticáncer, vamos, ya digo aquí, no existe
alimentación anticáncer, o sea, existe alimentación saludable, o sea, restaurar el equilibrio de tu cuerpo manteniendo un estado de salud, ya está. Y eso va a suponer que no desarrolles cáncer. Pero no por comer todos los días brócoli o cúrcuma no vas a tener cáncer. Entonces, claro, es que esto es anticancerígeno. Yo me río mucho porque, bueno, me parece muy bien a la hora de venderlo que la gente sepa que eso es saludable. Pero es que si el resto de las cosas no las haces bien, no te va a valer de nada la cúrcuma. Y mucha gente lo piensa, dice, no, yo, bueno, como estoy tal, pero luego me tomo mi vasito con cúrcuma o mi brócoli en la airfryer o lo que sea, ¿no? Pero qué va, es que eso no es la clave de la prevención. Es todo lo que estamos hablando. Y además en conjunto. No me vale que hagas solo una cosa. Sí, bueno, yo creo que esto también va por niveles en el sentido de lo que has dicho. Una persona que come, imagínate, un 80% de ultraprocesados al día, si se lo bajas a un 40%, pues eso ya va a tener un beneficio. Y seguro que luego lo vas a poder seguir bajando. Exacto. Y bueno, yo aquí un poco pensando en la audiencia que nos escucha, que ya doy por hecho, aunque realmente no es así porque todos estamos siempre en constante mejora, pero sí que es cierto que es un público que ya come sano, imagínate, ya Sí. dejamos los ultraprocesados para algo ocasional. Sí que es cierto que a lo mejor algunos nutrientes o que si el omega 3, que si algunos alimentos pueden prevenir más el cáncer que otros, ¿no? Claro, sobre todo porque aunque estemos comiendo comida real, tenemos que saber que en la vida moderna ya los alimentos no son tan nutritivos como antes. Por ejemplo, yo a la hora de la suplementación o de recomendar a las personas cosas que con la alimentación no van a suplir, eso me parece algo como súper importante porque, por ejemplo, el tema del omega 3. El omega 3 sabemos que es el mejor antiinflamatorio que tenemos en el organismo y que, de hecho, por el hecho de estar inflamados, el metabolismo de los omega 3 también está alterado. Entonces es como que la suplementación ayuda también a que los niveles se restauren. Pero aunque lo quieras comer con la alimentación, no vas a poder. Entonces, yo por eso siempre digo, pues el omega 3 te lo suplemento. ¿Y por qué es esto? Pues porque ya no hay tanto omega 3 en los pescados. Aparte, no puedes excederte en el consumo de pescado porque hay mucho mercurio. El consumo del omega 3 de origen vegetal, si tú tienes un estado de inflamación, no vas a poderlo metabolizar bien porque no llega a la ruta. O sea, el pescado ya lo ha hecho por ti. Ya tiene el EPA y el DHA de las algas que lo han metabolizado. Pero si tú te lo comes de los frutos secos, ya se ha descubierto que las desaturasas están bloqueadas cuando el cuerpo tiene un estado de inflamación, como para poder aprovechar bien esos omega 3 de los vegetales. Entonces es muy heavy todo esto. Bueno, pues venga, vamos a suplementarlo, porque en la vida moderna, pues si no, vas a estar inflamado. Junto con una alimentación saludable. Claro. Otras cosas, pues por ejemplo, los tomates y las verduras, depende del origen de dónde los compras, pero hay un estudio muy bonito que ha comparado cómo ha cambiado los nutrientes de los vegetales de 1999 hasta creo que era el 2010 o algo así, y hay una pérdida de un 30% o más, porque el consumo es el consumo y el tema de los cultivos es más masivo, con menos mimo, todo intensivo. Los animales igual, las carnes de las vacas que están sometidas al estrés, los antibióticos y tal, no es lo mismo, los pollos igual. Entonces, claro, pues hay que consumir real food, pero sí que sería interesante ver qué falta realmente de nutrientes y tal, que tengamos que hacer más hincapié, que son nutrientes esenciales para que nuestro organismo funcione bien. El selenio, el zinc, los omega 3, la vitamina D, que nos faltan, antioxidantes, que faltan mucho porque se pierde mucho con los pesticidas y con un montón de cosas. Sí, yo no soy muy partidario del tema de los multivitamínicos y tal, primero porque puede dar una percepción de que, bueno, me tomo un multivitamínico y ya está. Eso es. Y los alimentos son mucho más complejos que vitaminas sueltas. De hecho, muchas de ellas interaccionan a nivel de que son biodisponibles y en las cantidades necesarias en el alimento. Eso es. Y otras, a lo mejor, como tú dices, no tanto como o que pueden ser suplementadas beneficiosas, como por ejemplo a una persona inflamada, darle una buena dosis de omega 3 de buena calidad también, porque eso entraría lo mismo. Sí, sí. Luego también hay industrias para todo. Exacto, no comprar el omega 3 en el Mercadona, por favor, porque a saber con qué está hecho, ¿no? Pero bueno, vale, dejando a un lado, bueno, creo que me gustaría escuchar de ti que los ultraprocesados provocan cáncer. O sea, el consumo a largo plazo aumenta el riesgo, ¿vale? Porque es que como siempre me gusta hablar en esos términos para que yo la también gente... lo hago, ¿eh? Eso es. Porque, o sea, no por comer procesados vas a tener cáncer, porque hay mucha gente que come procesados y no tiene cáncer, pero aumentas el riesgo. Como tú no sabes cómo está tu cuerpo por dentro, ni tus células, ni tus genes, pues cuantas menos papeletas, mejor. Y es que, pues es lo que estamos hablando. O sea, un procesado no tiene apenas nutrientes porque es palatabilidad todo.
O sea, tú te estás comiendo una alimentación procesada y tienes que estar pensando, vale, esto es cómodo, no me he tenido que mover, no he ido al supermercado, no he hecho ejercicio, me como esto que encima tiene un montón de conservantes para que me pueda durar en la nevera pues un mes, porque igual no me lo como hoy, me lo como mañana y no tengo que bajar al supermercado. Está rico porque le han añadido esto, esto y esto. ¿Y esto que le han añadido es para que esté rico o porque me va a nutrir? Entonces, en el momento en el que haces esa reflexión dices, vale, pues este alimento es una mierda, o sea, ¿para qué me lo voy a comer? O si lo haces, por lo menos eres consciente de que en ese momento puntual no estás nutriéndote, te estás alimentando porque en ese momento te apetece así. Pero si esto lo haces todos los días, no hay nutrientes, hay tóxicos que en tu organismo pues va a provocar un estrago a largo plazo y un aumento de riesgo de cáncer que seguramente las personas que tienen esta forma de alimentarse también son sedentarias, también igual están, porque mucha gente come en la oficina, ¿no? Y dicen, venga, procesa por aquí, estoy todo el día en la silla y encima mi trabajo es estresante porque soy un empresario. Eso me pasa cuando yo hago la entrevista a las personas y tienen todos los pilares tocados. Se juntan todo. Claro. Es verdad, ¿cómo es tu experiencia clínica de esas personas que ya encima tienen un diagnóstico de cáncer? ¿Qué es lo que te sueles ver en la consulta? Pues a ver... Digo a nivel de hábitos, ¿eh? Sí, a nivel de hábitos, bueno, quitando el tabaco y el alcohol, que muchas personas pues son grandes fumadores y grandes bebedores, o incluso las dos, porque también uno se retroalimenta con el otro en cuanto a cuándo se consume el tabaco y el alcohol, que suelen ser juntos, que eso es mutagénico tal cual, es carcinogénico directamente, no es que estamos hablando de que haya un desequilibrio metabólico que tarda tiempo en aparecer, eso es como estar dañando las células de manera directa. Quitando eso, en cuanto a estilos de vida, sí que hay muchas personas que no comen bien. Pero es que, más allá de no comer bien, yo creo que es lo que digo, está como desequilibrado su día a día en cuanto a los hábitos en general, porque o sea, yo lo veo que al final es, pues lo que he puesto del ejemplo del empresario, que no cuidan su salud porque están cuidando otras cosas y están atendiendo a otras cosas. Y esto de manera puntual puede pasar, pero no puedes vivir estresado toda la vida y comiendo mal toda la vida. Y muchas personas me lo dicen de, jolín, es que he sido madre, tengo hijos y no duermo. Y qué mal porque llevo sin dormir. Bueno, es una época de tu vida que no vas a dormir, no pasa nada, ya volverás a dormir y haz el resto de las cosas bien y ya está, o sea, sigue intentando comer bien, o sea, no hay que centrarse en una cosa que estemos haciendo mal, ¿no? Pero sí que veo muchas fallas en forma global. No he visto... bueno, si tengo que decir algo, y no quiero que nadie entre en pánico por esto, pero es que yo creo que estamos sometidos a ello todos ahora, es el tema del estrés. Porque yo cuando hago la entrevista a las personas y digo, a ver, nutrición, siempre les pregunto cómo era antes y después del diagnóstico. Oye, ¿ha cambiado tu alimentación a la hora del diagnóstico? Porque muchas personas empiezan a comerse a la hora del diagnóstico, digo a la hora de cómo intervenir con ellas. Bueno, pues muchas personas me dicen que comían mal o tal, pero la mayoría me dicen, no, si es que yo lo he hecho todo bien, he comido bien, he hecho ejercicio en mayor o menor medida, pero he tenido muchos problemas emocionales, laborales, siempre he dormido mal o siempre he sido ansioso. Claro, yo tampoco puedo atribuir eso como causa única, pero cada vez se está descubriendo más que genéticamente hay personas que no toleran el estrés igual. Por lo que hemos dicho, de los mecanismos de detoxificación hepática, a nivel metabólico, al final todo eso forma parte de la genética, porque pues, tus genes acaban expresándose para formar unas rutas metabólicas, unos enzimas o unas sustancias de las rutas metabólicas. Pues a veces están menos o más activos y el de estrés lo toleran peor. No lo sé. Pero la mayoría de veces es un compendio de las tres cosas. Sí. Una cosa lleva a la otra también, ¿no? Es que suele llevar. Por ejemplo, está muy demostrado que el consumo de ultraprocesados se incentiva en entornos estresantes porque intentas compensar ese malestar del estrés con ese placer artificial, ¿no? Que a su vez también, yo digo, es que está todo encadenado. También te quitan energía para querer entrenar, en fin. Eso es. Pero bueno, vale, me ha quedado bastante claro y es que necesito, porque bueno, muchas veces yo puedo decir, mira, este estudio relaciona a largo plazo el consumo de los ultraprocesados con el cáncer. Bueno, pero es que lo necesita, los médicos tenéis mucha autoridad. Sí. O sea, yo, por ejemplo, lo veo en mi familia, que yo puedo decirle cosas a mis padres, pero como no se lo diga a un médico o un especialista ya, pues... O sea, que creo de ahí que mi cuenta de lo que diga tu oncóloga, porque al final es verdad que, bueno, sobre todo con el tema del cáncer... Bueno, y soy los necesarios para hacerlo. ¿Vale? Sí, o sea, y el tema del cáncer yo lo veo mucho porque genera mucho miedo en otros especialistas. Entonces, pues yo me he encontrado personas que iban, por ejemplo, a un fisioterapeuta porque tenían un problema y tenían cáncer y no les querían tratar. Y bueno, pues lo que diga tu oncólogo, tal. O el tema de la alimentación igual, no, lo que diga tu oncólogo. Entonces, por eso me dicen a cuenta, y yo sé que tenemos autoridad, pero a mí me gustaría reforzar entre compañeros
que esta autoridad se tiene que utilizar bien. Porque no por decirle a una persona, esto da igual si lo haces o no lo haces, o come lo que quieras, o no te esfuerces, si estás cansado, métete en la cama, que yo tengo compañeros que todavía lo siguen haciendo, cuando está demostradísimo que hacer actividad física durante el cáncer y mejorar esa masa muscular te da más calidad de vida, te quita riesgo de osteoporosis, de fracturas, te aumenta los efectos secundarios, perdón, disminuye efectos secundarios, mejora la eficacia. Entonces, no le digas que se meta en la cama. Entonces, si la autoridad te dice que no pasa nada, el paciente se va a su casa y dice, no tengo que hacer nada, estoy en buenas manos. Entonces, bueno, la mayoría, por suerte o por desgracia, no lo hacen porque saben que ellos quieren colaborar en la enfermedad y se ponen a buscar en internet y al final encuentran que esto es beneficioso y lo buscan. De ahí que las consultas me están yendo también, las consultas privadas. Pero es que es lo que tú dices, es una autoridad que yo creo que invito a que la usemos mejor y creo que fallamos mucho en el tema de la prevención. Entonces, habría que intentar concienciar más a la gente sabiendo las consecuencias de cómo no llegar a ellas. Porque yo además recuerdo cuando me hice médico que yo me hice médico para tratar enfermos que casualmente enfermaban. Nunca llegué a pensar que iba a ser médico porque todo el mundo iba a necesitar un médico en el futuro. Y eso es porque no se previene, no se está como intentando llevar a la gente a ese estilo de vida que le pueda ayudar a ganar salud. Pues metámonos en cuando ya tienes el cáncer. Es decir, hemos hablado de prevención, que es tan necesaria. Ahora tienes un diagnóstico del cáncer. ¿Qué tratamientos existen para combatir este cáncer? Están los tratamientos típicos, farmacoterapia, radioterapia, Sí. cirugías y tal. Y eso se puede complementar con hábitos. Eso es. Ese es el tratamiento 100%. Sí, no es a medias. La Y además farmacología. no es una cosa ni otra, deberían ser las dos. Claro, Pero- por eso es la oncología integrativa, porque al final no sustituye una cosa a la otra nunca. Integra todo. Luego está la medicina alternativa, que te dice que, pues eso, con la dieta tal puedes La vencer el energía. cáncer y con las energías de tal puedes vencer el cáncer. Bueno, pues no, eso no es así. Entonces, ni una cosa ni la otra. Ni solo fármacos, ni solo estilo de vida. Hay que integrar las dos cosas. Entonces, a nivel farmacológico, bueno, tenemos la cirugía, obviamente, tratamiento curativo y por excelencia para el cáncer cuando se pueden operar. La radioterapia, que también tiene su función tanto de tratamiento de síntomas como tratamiento también de eliminar el tumor cuando se puede dar radioterapia. Y luego tenemos la quimioterapia y la inmunoterapia. Yo dentro de la quimioterapia hablo de quimioterapia como todo lo que es fármaco, como tal, de destruir células. Que luego mucha gente me pregunta, no, pero eso son hormonoterapia y tal. Yo lo meto dentro de quimioterapia, porque al final la inmunoterapia lo que hace es estimular al sistema inmune para que venza al cáncer, que eso pues va muy relacionado con lo que estamos hablando del estilo de vida. O sea que fíjate que hasta la investigación a nivel molecular ha llegado a cómo hacer esto con un fármaco. Y luego la quimioterapia, que lo que hace es destruir las células directamente, que es el tratamiento clásico que toda la vida ha habido para el cáncer, que es más destructivo porque genera más daños. La inmunoterapia es como algo más liviano en cuanto a efectos secundarios. ¿No lo sientes? La inmunoterapia no... Sí, la sientes, bueno, no la sientes hasta que puede que tu sistema inmune reaccione Mal. contra células sanas en lugar de células tumorales, que eso es como una autoinmunidad. Ya. Pasa en pocos casos, pero hay un riesgo de que esto ocurra y hay que avisarlo. Pero la quimioterapia, como destruye células sanas también, que son células de rápido crecimiento, células de la mucosa intestinal, células Porque, de pelo. ¿qué es la quimioterapia realmente? Pues son fármacos que actúan contra los procesos de división celular y en función del proceso que sabemos que está alterado para cada tumor, hay un fármaco. Entonces, por eso he dicho que son muchas enfermedades, porque no se divide igual, ni tiene el mismo metabolismo, ni tiene la misma forma de actuar una célula de un pulmón que una célula de un colon. Entonces, al final, vamos detectando lo que nosotros llamamos pues las moléculas y las dianas que a nosotros nos sirven para que esa célula deje de crecer y deje de generar daño y también incluso destruirla y que se elimine. Entonces, pues vemos que hay pacientes que tienen un tumor y deja de tenerlo solo con quimioterapia porque hemos provocado eso con la farmacología. Pero son fármacos destinados a, pues igual que el resto de fármacos. Beta bloqueantes para el corazón, pues los receptores beta de los vasos sanguíneos y del corazón, pues igual, pero en este caso de división celular. Entonces, es que se tiene mucho miedo a la quimioterapia, ¿no? Sí, porque es que hay gente que lo pasa mal, eso es verdad, eso es una realidad. Los efectos secundarios es verdad que se pueden reducir mucho teniendo un buen estilo de vida y con una buena salud a nivel nutricional y de masa muscular, pero quieras que no, va a haber efectos secundarios porque las células sanas se van a ver afectadas.
todas las células que tienen un rápido crecimiento Por son ejemplo, detectadas. el pelo, ¿no? Claro, el pelo, las mucosas, las células de la sangre. Por eso suele haber anemias, pérdidas de linfocitos. Entonces, claro, todas esas células, pues al final no deberían de ser dañadas, son daños colaterales, pero es el precio que hay que pagar porque el tumor pues esté controlado. Entonces, esto es una parte. Luego, si todo esto lo ayudamos con lo que el cuerpo puede hacer, estamos haciendo el 100%. Y si no, no estamos haciendo el 100%. Estamos haciendo una parte y es que además, mal, porque yo ya os he comentado y la calidad de vida se ve muy deteriorada. Entonces, hay muchas personas que no saben que van a tener menos efectos secundarios si cuidan su alimentación y su actividad física. Y también hay que adaptarlo mucho a cada persona. Hay personas que están muy mal porque hay cánceres, por ejemplo, digestivos o de la boca que no les permiten comer bien, que generan mucho cansancio. Entonces, hay que adaptarlo a cada persona. Pero siempre hay algo que se puede hacer. Sí, y ahí entra el por qué. Bueno, yo tengo mi teoría. Al final los recursos sanitarios son los que son y es cierto que ahí la importancia de la farmacología es vital, ¿no? Y por eso se destina esos recursos ahí y no se destina a que tengas un entrenador personal que te haga ejercicios de fuerza, si sabemos que la masa muscular... No se destina ese recurso, aunque sepamos por la evidencia científica que eso viene bien o que, además por lógica, una alimentación saludable, si te va a venir bien siempre en tu vida, imagínate cuando tienes un cáncer. Claro que te va a venir bien, pero no se destina ningún recurso ahí. No, pero yo te digo por qué. Porque para entender esto hay que saber cómo funciona un estudio y un ensayo clínico. Los ensayos clínicos, bueno, hablando de oncología, van destinados a ver si hay algún fármaco mejor que el que tenemos o que añade algo al que tenemos, ¿no? Entonces se hacen estudios comparando con fármaco y sin fármaco grupos de personas para ver si de verdad tiene una repercusión o no y sacar un nuevo fármaco o una nueva terapia. Entonces, ¿qué fármaco o terapia vas a sacar si investigas sobre ejercicio? Ninguna. Entonces no hay financiación porque los laboratorios que están desarrollando un fármaco y quieren probarlo son los que te pagan el estudio. Entonces, por ejemplo, Novartis, yo que sé, que la inmunoterapia, pues si quiere sacar un nuevo fármaco sobre inmunoterapia, va a decir, vamos a hacer un estudio en cáncer de páncreas, que está como menos conocida la inmunoterapia, estos pacientes tal, añadiéndolo a la quimio, tal. Vale, ya tenemos una financiación porque el resultado va a ser que este fármaco se puede poner. Si luego sale mal el estudio, pues sale mal. Pero es que si sale bien, ya tenemos un beneficio para, ¿no? de doble, un tratamiento nuevo para mejorar, que haya asistencia de calidad y sanitaria buena, y para la industria farmacéutica. Pero es que el ejercicio, no. La alimentación tampoco, porque el beneficio va a ser para la industria alimentaria, va a ser para el entrenador personal. Entonces, claro, a no ser que lo financie la empresa que va a luego recibir todos los pacientes oncológicos para hacer un entrenamiento personal, o la marca de alimentación que va a ser súper saludable y súper tal, claro, que oye, si a alguien le apetece sería estupendo, pero por eso es mucho más complejo. Conflicto de interés, que al final no es ninguna... Yo siempre digo, la industria alimentaria de los ultraprocesados no genera ultraprocesados porque quiera matar a la gente, simplemente es porque es un negocio. Claro. Y cuanto más rentable, pues más lo va a potenciar. Todos los que tenemos un negocio, bueno, yo no, pero porque es salud, pero los negocios funcionan así. Claro. Te engañas un poco para ganar tú. No, o sea, al final el negocio se sostiene porque bueno, hay ventas, ¿sabes? Y entonces, si venden más ultraprocesados, pues mejor va el negocio. Pero el tema de las farmacéuticas que están en contra de... Bueno, yo creo que a lo mejor no es una conspiración o que ya tienen la cura del cáncer, pero no quieren... No. Porque, ojo, vale, habrá un lobby farmacéutico que influye, pero ¿cuántos investigadores a nivel del mundo también son independientes? Financiaciones públicas a la investigación contra el cáncer y demás. O sea, no. La industria farmacéutica es necesaria y todo eso que se está haciendo es necesario y no debe de parar. Otra cosa es lo que pasa con el tema de los recursos y la financiación, porque es que es muy caro hacer un ensayo clínico. Son muchísimos recursos los que se destinan para eso. Muchos fármacos que cuestan dinero, muchas analíticas, mucha asistencia, ingresos, complicaciones, datas manager, registros, publicaciones. Eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta mucho dinero, entonces hace falta pasta. Y claro, pues incluso sí que es verdad que tengo que decir a favor de las farmacéuticas, que bueno, yo he pedido becas y las seguiré pidiendo hasta que lo consiga, porque también depende un poco de la experiencia que tú tengas y tal, pero sacan becas de dinero, de recursos que ellos tienen para que tú investigues sobre lo que quieras.
y puedes investigar sobre ejercicio o puedes investigar sobre lo que quieras. Entonces, a ver, que no es todo tan malo. Y el lobby que tú dices, pues bueno, es que es un negocio también, efectivamente, pero no es que tenga que dejar de existir. O sea, debería de ser posible compatibilizarlo con lo demás, pero tienen que estar ahí. Sí, 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 totalmente. De hecho, claro, es lo que tú con tus conocimientos, si tuvieras un familiar con cáncer, aparte de esa asistencia completa médica, le intentarías acompañar con una buena alimentación y nutrición y Eso con un es. buen ejercicio específico dentro de sus capacidades, de su tipo de cáncer, etcétera, ¿no? Eso es, sí, sí, y de lo más personalizado posible, mejor. Aquí hace falta también aumentar recursos porque no tenemos tiempo. Y bueno, a ver, es que una cosa es no querer y otra cosa es no poder. Porque en la sanidad pública, ojalá tuviéramos más personal tranquilo trabajando como para aceptar que le tiene que entrevistar sobre su dieta y el ejercicio al paciente y recomendar a un nutricionista o un profesional del ejercicio para mejorar eso, pero no tenemos tiempo. Entonces, yo ya no sé si es no querer o es no poder, porque yo tengo, vamos, plena fe que con la evidencia que hay de esto, si hubiera más tiempo en las consultas, más profesionales estarían un poco en la línea que estoy yo y de lo que estamos hablando. Pero bueno, no tenemos Yo recursos. cada vez lo tengo más claro. Creo que los gobiernos, el Estado deberían pagarnos a los divulgadores, porque lo que hacemos en prevención ahorra tanto Sí, sí. a lo que luego... ¿Has visto cuánto cuesta una quimioterapia? ¿Cuánto le cuesta? O sea, ¿cuánto paga nuestro país Sí. por esa quimioterapia? Mucho, ¿no? ¿Cuánto cuesta una persona encamada en el hospital asistida? Mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Lo que pasa que al final, bueno, aquí entramos en el rollo de si previenes, evitas gasto sanitario, pero también evitas gasto farmacológico. Entonces, al final, no digo que haya una conspiración, pero sí que hay un círculo que se cierra cuando una persona tiene el colesterol alto y le ponen una estatina. Porque Eso al final, está claro. si no hubiera el colesterol alto, el negocio de las estatinas se iría a pique. Entonces, a mí me parece muy bien que una persona tenga que acabar necesitando un fármaco, pero mira a ver qué ha pasado para que esa persona acabe necesitando un fármaco. ¿Qué desequilibrio se le ha producido en el organismo? ¿Por qué tiene el colesterol alto esta persona? Si no es genético que lo hay, es que tendrá unos malos hábitos, tal. Porque además es que damos fármacos que no sabemos luego la repercusión que tienen. Bueno, lo sabemos, pero no se pone énfasis, porque tú das una estatina y te deplecciona la coenzima Q10, que es un antioxidante. Y eso no lo tienen en cuenta. Y eso también es riesgo de cáncer. Bueno, que no tan directamente, ¿no? Que tampoco quiero asustar a nadie, pero me da mucha rabia. Entonces, el tema de la prevención es importante. Y el tema de los hábitos durante la enfermedad también, cualquier enfermedad, porque los fármacos no curan, tapan síntomas. Bueno, un antibiótico sí, porque te mata una bacteria, pero yo me atrevería a decir que casi la mayoría de la farmacología no cura, simplemente evita síntomas. Hay algo por detrás que tendríamos que atender. Claro, lo cronifica, lo tapa y ahí es donde pues sí que puede haber ese tipo de conflictos de interés, ¿no? Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Y ya lo que me parece un poco más, pues, que realmente me indigna, y sobre todo la gente que ya ha conectado con esa conciencia de alimentarse de forma saludable, es que en el propio hospital, incluso en pacientes quimioterápicos con tal, le ofrezcan ultraprocesados. Claro. Que se hace porque hay gente que sí lo prefiere, bueno, prefiere, pero tendrá que ser aconsejado a que no lo prefiera tanto. Que se hace porque son más baratos, seguro, porque Es si eso. si los recursos están limitados, no sé. Sí, yo fíjate que no, yo creo que sí que puede ser por el tema de recursos y porque al final cocinar para mucha gente o llevar bandejas a tanta gente, pues tienen que optimizarlo como pero sea. un plátano en lugar de unas galletas. Efectivamente, o sea, que es lo que te digo, que al final yo creo que sí que tendría que eso, o sea, yo creo que tenemos que pasar de antiguamente, que ahora que sabemos más, antiguamente igual era, le llevo las galletitas porque ya el pobre que está ingresado, que por lo menos se tome una merienda que le gusta, a esto no le va a venir bien para la enfermedad que estoy tratando, porque claro, estás ingresado, el sistema inmune debilitado y tal, y te estoy dando zumos, galletas que inflaman, que son procesados y tal, y estamos como haciendo dos cosas diferentes. Entonces debería estar todo más al unísono, integrado. Pues sí, yo eso se acabará consiguiendo, porque con todo el trabajo que hacemos y tal, sobre todo creo que la primera parte a tratar de esto serían los hospitales. Luego ya, Claro. pues, bueno, y los colegios, que ya también hay cada vez más conciencia.
pero todo lo que sea salud, alimentar a personas que están en un hospital, en un centro, donde sea, esto debería de ser una cosa obligatoria, cambiar estos productos. Sí, sí, y además siempre digo que, oye, que no es culpa de los sanitarios que están ahí trabajando, porque ellos no deciden lo que No, pone el claro. hospital, ¿no? Pero sí que es cierto que hay responsabilidad, que si esos sanitarios toman conciencia, también tengan voz y digan, oye, ¿sabes lo que hago yo a veces? ¿Qué? Les digo, bueno, pues oye, estas galletas igual no son lo mejor, tráete tú de casa tal, que yo te dejo. Y ya está, y como yo les dejo, porque hay otras personas que si tienen, pues yo que sé, una diabetes o un problema, que están descontrolados, porque muchas personas ingresan y el azúcar se le pone por las nubes solo por la infección. Pues no, hay mejor que venga una dieta diabética arreglada, Sí. que tal. Pero personas que yo considero que no tienen problemas, igual hay veces que les digo, tráetelo de casa esto, mejor, Sí. que vas a estar aquí igual 10 días ingresado. Oye, yo no soy defensor de la dieta cetogénica. Bueno, no soy defensor en el sentido de que yo no recomiendo a la población general que haga dieta cetogénica. Me parece bastante restrictiva, a cortoplacista. De hecho, sociedades longevas no llevan una dieta cetogénica en plan como hábito. Pero sí que es cierto que enfermedades metabólicas tipo a lo mejor una obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, llevada por un nutricionista, pues puede tener ciertos beneficios, ¿no? En el cáncer, ¿qué evidencia, sabes algo de evidencia científica que pueda ser una terapia dentro de algunos tipos de cáncer? Sí, de hecho, se está investigando sobre ello, y el ayuno y la dieta cetogénica. El gran problema es alcanzar el equilibrio entre no perder densidad nutricional y calorías y macronutrientes que necesita esa persona, por lo que estamos diciendo, de estar fuerte y de tener un organismo equilibrado y capaz de luchar, con lo que le vas a dar de alimentar a las células cancerígenas, el alimento que les vas a dar. Entonces, sí que es verdad que, como hemos dicho, que el consumo de glucosa es el principal combustible de la célula cancerígena, y de hecho tenemos incluso pruebas como el PECTAC, que es una prueba que marca glucosa con un fármaco radiactivo para ver dónde se consume más y así detectar dónde está el tumor. O sea, es evidente que tiene un metabolismo muy glucogénico la célula tumoral. Pues están estudiando estrategias de no dar azúcar. Vamos, no dar hidratos de carbono, porque azúcar en términos globales es azúcar blanco malo para todo el mundo, pero hidratos de carbono, glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, yo voy a estar siempre más a favor de que se haga en momentos puntuales del tratamiento. Imagínate, periquimioterapia, el día antes, el día después, para que las células tengan más sensibilidad, que de manera mantenida. Porque por un lado, no estás generando hábito saludable teniendo una dieta, como tú has dicho, que no es sostenible, y por otro tienes un alto riesgo de que esa persona tenga carencias, porque tiene una alta demanda metabólica en general. O sea, el cáncer va por un lado, pero es que el cuerpo no le podemos perder de vista. Yeah. Entonces, al final, si no estamos haciendo las dos cosas a la vez, muy bien, tú estás quitando el azúcar al cáncer, pero si no estás dándoselo al resto, igual está el cuerpo debilitado y no lucha. Entonces, a mí me parecen estrategias que hay que investigar muy bien cómo, cuándo y a quién. Porque no es lo mismo tampoco un paciente que lo está pasando mal, que tiene mucha pérdida de peso o que tiene problemas digestivos y tal, que una persona que está bien, que tiene un cáncer y se va a poder tratar bien y le vas a poder dar de comer lo que quieras porque no tiene ningún tipo de problema a la hora de alimentarse. Me parece complejo y yo estoy a favor de que se investigue porque me parece una buena estrategia, pero no como una pauta establecida para todo el tiempo. Y a nivel de suplementos, ¿qué evidencia científica hay en tema de suplementos y cáncer? No te hablo de prevención. Bueno, sí, te pregunto las dos cosas, de prevención y de tratamiento. Bueno, de prevención, vuelvo a lo mismo como con la alimentación. Deficiencia. Sí, bueno, que todo el mundo que tenga una deficiencia o que no vaya a poder tener los nutrientes y macro y micronutrientes necesarios debería de suplementarse, tanto si es porque tienes un problema puntual, por ejemplo, una enfermedad o un deporte extremo, o estás de viaje y vas a comer diferente, pues oye, ahí si te quieres suplementar con cosas que sabes que te van a faltar, pues perfecto. Pero a nivel preventivo es un poco como el tema de la alimentación, que forma parte del estado de salud global y igual que previenes otras enfermedades, previenes el cáncer. No es anticancerígeno como tal, ¿sabes? Es antiinflamatorio, anticancerígeno, antienfermedad crónica, vaya, es lo mismo. Pero luego durante el tratamiento, pues sí que es verdad que como las demandas son muy altas y luego la alimentación que va a tener ese paciente muchas veces es deficiente porque pierden el apetito, no tienen ganas.
hay determinados alimentos que le sientan mejor y otros peor. El sabor cambia con la quimio y hay algunas cosas que comen y otras que no. Pues tienes que ver realmente qué es lo que le falta a esa persona y suplementárselo. Incluso, si esa persona come de todo y come bien, la propia quimioterapia produce deplección de algunos nutrientes. Por ejemplo, el cetuximab, que es un fármaco que se pone para tratar a veces cáncer de cabeza y cuello y algunos cánceres de colon, produce una pérdida de magnesio, vamos, sí o sí. Pues hay que suplementar con magnesio. Lo ideal es hacer analíticas para ver realmente, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque la dieta se queda insuficiente, porque tú estás metiendo algo químico y tan agresivo en el cuerpo que aunque lo intentes suplir con la dieta, no vas a poder. Entonces, ese tipo de cosas muy importantes. Y luego también para efectos secundarios, yo utilizo muchos suplementos porque veo que, pues por ejemplo, para la neuropatía hay algunos suplementos como el ácido lipoico, la vitamina B6, que vienen muy bien para que haya una estabilidad a nivel neuronal, la melatonina para el descanso nocturno, que además también es regeneradora y ayuda mucho al tema no solo de calidad de vida, sino metabólico. Yo voy viendo un poco lo que ese paciente puede necesitar, tanto para mejorar el efecto del tratamiento como la calidad de vida. Y se pueden hacer muchas cosas. Sí, más personalizado, más de precisión, ¿no? Qué bien. Te voy a preguntar por una cuestión que también está últimamente bastante controversial. Has dicho que el cáncer también tiene mucho con el tema de la inmunidad, ¿no? Del sistema inmune. Mucho. Y la vitamina D tiene mucho que ver con el sistema inmune. Una deficiencia de vitamina D, que además hoy es bastante común, dificulta este sistema inmune, esta buena respuesta. ¿Qué opinas con el tema de lo de vitamina D, sol, cremas solares, cáncer de piel? O sea, te pregunta ya un embolado. Sí, ahora... claro, el tema de la vitamina D, a ver, no es lo único para el sistema inmune. Ya. Lo que pasa que, bueno, se puso muy de moda, sobre todo con el COVID, porque se vio que el sistema inmune fallaba, la vitamina D y tal, pero bueno, ya se sabe que la vitamina D más que una vitamina es una hormona, lo hablamos mucho en todos los profesionales de la salud, y es importante tener vitamina D porque previene de enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, incluyendo el cáncer, ¿no? Entonces, somos deficitarios de vitamina D por la dieta y por la baja exposición solar. Porque, bueno, la vitamina D, pues muchas personas que consumen, por ejemplo, pues los productos lácteos desnatados, la grasa que hay ahí que tiene las vitaminas y las pierden, bueno... Vamos más allá de lo que es la alimentación, porque al final eso sí que se podría suplir, pues que el cuerpo humano ya no solamente va a tener vitamina D de la alimentación, sino de la exposición solar. Nunca vas a tener los niveles de vitamina D bien solo por la dieta, necesitas la activación por la exposición solar. Antiguamente no pasaba nada, pero ahora que la capa de ozono, que tal, que te sales media hora en las horas punta y te quemas, pues nadie quiere tener luego un cáncer de piel o un envejecimiento cutáneo prematuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues... primero, hacerse una analítica. La mayoría de la gente tiene déficit de vitamina D, sobre todo en invierno, y habría que suplementarse vitamina D. ¿Qué niveles deberías tener? Pues, a ver, lo normal es por encima de 25, ¿vale? Ya eso no, o sea, hasta 30 y más de 30 sería lo normal, pero ya estamos como un poco, todo esto siempre cambia, con la vida moderna nos ha ido cambiando los límites normales, se hizo con la glucosa, se hizo con la tensión, pues ahora vamos a decir que 25 para que, bueno, pues la gente sepa un poco por cifras, pero... ¿Lo óptimo? ¿Cuál sería? 30. 30. Sería lo normal. Entonces, bueno, habría que suplementar. Y luego, el tema de la exposición solar, yo nunca restrinjo 100%, pero sí que hay que tener cuidado. Si tú no estás en horas punta, creo que puedes tener una exposición solar 15 minutos, así pues darte un paseo o lo que sea, sin riesgos, o 10 minutos. Y luego, si vas a estar mucho tiempo, pues sí que es importante que hagas caso a 3 barreras, que son la interna, que es la nutrición, antioxidantes, vitamina D, todo lo que hace que tu cuerpo, los radicales que se vayan a generar de la exposición solar, los pueda metabolizar bien. Betacarotenos. Betacarotenos, licopenos, todo eso. Entonces eso es súper importante porque es una barrera interna importante. Y luego las medidas físicas y químicas, que sería la ropa, fundamental para no quemarte, el pelo, la gorra, la ropa, lo que sea. Y luego los protectores solares, que aquí entra pues el tema de los disruptores endocrinos, porque muchas cremas y muchos protectores solares lo tienen, pero cada vez hay más productos que no los llevan, que son naturales y que puedes aplicártelos sin ningún tipo de problema.
ya no solo es por el tema del disruptor endocrino de que te genere problemas de la salud, sino porque también al medio ambiente se está viendo que los océanos contaminan y tal. Pero bueno, hay que hacerlo. Búscate un buen protector solar, una buena barrera física y nútrete bien, y de esa manera no vas a poder tener problemas con que el sol lo puedas tomar con seguridad. Y de esa manera vas a tener el plus de vitamina D que con la dieta no es suficiente y vas a mejorar. Pero aún así en invierno, sobre todo, yo siempre recomiendo suplementar porque a día de hoy tenemos carencias todos. Ya. Sí, eso nunca lo he tenido en cuenta porque como que España hay mucho sol, pero ese sol en invierno no es suficiente. No es suficiente y también lo tienes que limitar. No se absorbe igual cuando tú tienes protector solar que cuando... Claro. Sí, bueno, un poco de coherencia, ¿no? Es decir, estamos todo el año bajo techo y ahora un mes a la brasa en horas puntas. Pues claro que te vas a quemaduras, pero bueno, es que eso es hasta lógico. Es decir, lógico. Los animales no se queman, es decir, no se expone, el león no se pone a las 3 de la tarde a tomar el sol, se esconde. Va a la sombra. A la sombra. Pues nosotros somos al revés, ¿no? Pero tampoco, ojo, que a mí me han dicho, no, el protector solar todo el año. Digo, ¿cómo que todo el año? O sea, protector solar todo el año. En marzo también los rayos de sol por la mañana, me pongo el protector solar. Yo creo que... Hombre, está muy de moda, sobre todo el tema de las arrugas, la cara. Bueno. A ver, hay que darse protector solar si te va a dar el sol, pero si te va a dar el sol... ¿Cuánto tiempo, sabes? Decir... Sí, si vas a salir a darte un paseo por la montaña, pues bien, pero si vas a estar trabajando en el hospital, es que hay mucha gente que se da protección solar, compañeros míos, para trabajar en el hospital. Es que yo creo que que yo sepa, estos focos que nos están alumbrando no tienen radiación ultravioleta. Claro, bueno. Sí. Oye, pues muy interesante, Cristina. ¿Dónde puede encontrarte la gente para que siga conociéndote más? Pues, bueno, tengo página web, www.loquedigatuoncóloga.com, pero sobre todo ahí pues porque tengo un blog donde subo información, voy colgando también pues novedades y cosas así, y tengo incluso un apartado de suplementación y de productos que a mí me gustan para que la gente pues sepa un poco lo que yo recomiendo. Qué guay. Pero luego en redes sociales, pues en Instagram sobre todo, Lo que diga tu oncóloga. Tengo también un pequeño podcast que se llama Más allá de la consulta y lo tengo un poco abandonado, a ver si lo retomo porque a mí me encanta esto. Y básicamente eso. Luego, donde trabajo presencialmente es en Madrid, en la clínica Inumet. Muy bien. Oye, pues retoma el podcast porque, de verdad, ya te he dicho antes, eres muy buena comunicadora. Pues gracias. Y seguro que te traeré de nuevo al podcast para hablar de otros temas y tal, que este tema es muy interesante y creo que a la gente le ayuda mucho. Pues lo que tú me digas, yo encantada y muchísimas gracias porque ha sido un placer. Pues nada, a ti.